Literalmente, hay docenas de libros sobre supersticiones, y casi todos ellos tratan el temor al número 13. La mayoría argumenta que este temor proviene de la última cena, en la que Judas fue el comensal con ese número. Otra teoría, entre las más comunes, es que la superstición antecede al cristianismo, y que se basa en una antigua leyenda nórdica en la que Baldur, el dios de la luz, es muerto por el malvado Loki. En un relato que recuerda bastante a la última cena, hay 12 dioses cenando en el Valhalla, cuando se les suma el malvado Loki, que no ha sido invitado. Después Baldur es asesinado, debido a las maquinaciones de Loki. La mayoría de los libros sobre supersticiones presupone que el viernes es vilipendiado particularmente porque fue el día de la crucifixión. En otras variantes, es el día que Adán comió la manzana. En el caso del martes, no te cases ni te embarques. Marte, el dios que le da nombre al día y al planeta rojo, es el dios romano de la guerra, que forma un cóctel fatal con el número 13, relacionado con la muerte. De ahí, al miedo y la superstición, hay un solo paso. Pero todas esas teorías presentan algún problema, y los argumentos resultaron demasiado endebles para ser incluidos aquí. En una librería de Denver, Colorado, se puede encontrar un libro con el título 13, escrito por Nathaniel Lachenmeyer. Se trata de una fascinante historia cultural sobre la superstición más famosa del mundo. En el libro, Lachenmeyer expresa los mismos recelos que cualquiera podría tener acerca de las explicaciones previas y, mediante una investigación meticulosa, ofrece opiniones fundamentadas acerca de los orígenes de la triskaidekafobia, el miedo al número 13. Lachenmeyer aplasta casi todo el conocimiento convencional. Sí, existe una leyenda nórdica de Baldur, pero en realidad estaban presentes 13 dioses, no 12, cuando Loki aparece en escena, de modo que el número funesto debería ser el 14. Sí, el Valhalla tenía 12 puestos comunes para la mesa de los dioses, pero había un lugar principal para el supremo Odín, y la leyenda no menciona directamente el 13, ni el 14, en realidad. Ni siquiera hay pruebas de que esta leyenda supuestamente antigua fuese anterior al cristianismo. Lachenmeyer afirma que el primer registro del mito de Baldur está en la Edda prosaica, escrita en el siglo XV, 2 siglos después de la conversión de Islandia al cristianismo. Y también hay muchos huecos en la teoría de la última cena. En ningún momento, en el relato de la traición a Jesús, se menciona el número 13, mientras que el 12 se menciona varias veces. Lachenmeyer también argumenta que los 12 apóstoles y Jesús habían celebrado muchas comidas juntos, entonces, ¿por qué no fueron trágicas las otras? Y que es inconcebible que los autores del Nuevo Testamento, a sabiendas, hubieran caído en la blasfemia de sugerir que un grupo que incluyera a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad, fuese de mala suerte. Por el contrario, Lachenmeyer plantea que el 13 tenía connotaciones positivas para los cristianos, precisamente porque se lo asociaba con Cristo y sus 12 discípulos. Para los cristianos, el 13 representaba, el 13 benévolo de Cristo, más sus discípulos en general, no el 13 nefasto de la última cena. Lachenmeyer enumera muchos ejemplos de importantes teólogos cristianos, como San Agustín, que invocan al número 13 de manera positiva. Otro problema para rastrear las raíces de la triskaidekafobia, es que no hay registros escritos del temor al 13 previos a la segunda mitad del siglo XVII en Inglaterra, momento en que se empezó a desarrollar la idea de que era peligroso que 13 personas se sentaran a la mesa, lo que a menudo se expresaba como el temor de que uno de los 13 muriera en menos de un año. Lachenmeyer atribuye ese miedo a la Gran Peste de 1665, y al pánico genuino que causó el hecho de que la epidemia se cobrara la vida de casi el 15% de los ciudadanos de Londres. En Europa, el temor de que se sentaran 13 a la mesa, llegó a su punto más alto en el siglo XIX, cuando la triskaidekafobia pasó a ser un miedo al número 13. Si se consideran las supersticiones con respecto al martes, al viernes y al 13 de manera separada, sorprende que la superstición ligada al martes 13 parece llegar a nosotros, según algunos autores, desde tiempos medievales. Pero no hay ningún registro de un temor especial al viernes 13 hasta el siglo XX. Lachenmeyer piensa que en Estados Unidos, el miedo al viernes, se remonta hasta el Nuevo Testamento y la crucifixión, aunque también hace notar que el viernes era el día tradicional de las ejecuciones en ese país. ¿Pero qué fue lo que generó el crecimiento de ese nuevo temor? No hay una respuesta evidente.
A comienzos del siglo XX, los periódicos comenzaron a tener en cuenta si el Viernes Santo caía el día 13 del mes, lo que parece indicar que en la primera década del siglo pasado esa superstición ya se estaba extendiendo. Se puede aceptar la idea de que una combinación de la Última Cena, el Viernes Santo y Thomas Lawson es responsable de la triskaidecafobia. Pero es importante recordar un punto que destaca Lachenmeyer, en 13. La mayoría de los libros sobre supersticiones se jactaban de atribuirle el temor al 13 a una única causa en particular, y desarrollaban la superstición como si no hubiese sufrido mutaciones en diferentes épocas y culturas. Sin embargo, la continuidad de una creencia debe ser probada, no supuesta. Eso es mucho más crítico en las supersticiones relacionadas con números, porque la numerología fue tan ampliamente practicada en tantas culturas en el curso de la historia, que es difícil hallar un número entre 1 y 24, que no haya sido considerado de mala suerte por más de una cultura. La teoría más lógica, del temor al número 13. El origen de este miedo radica, en un hecho histórico que ocurrió el viernes 13 de 1307. Ese día, el rey Felipe IV de Francia, ordenó el arresto y la tortura, de los caballeros templarios. Estos caballeros eran los que iniciaron su poder con la banca. También llamados hoy día, la cábala. Fueron forzados a admitir las herejías, otros sacrilegios y asesinatos que habían cometido. Como siempre, esta cábala es la que ha dominado todos los medios de comunicación masiva. Se han encargado de vilipendiar el número 13, por el sufrimiento que desataron sobre ellos, el rey Felipe IV de Francia. Cuando en ese 13 de 1307, les despojaron de todo el usurero dinero amasado, con sus métodos de banca e intereses impuestos. Y fueron llevados a la hoguera por sus herejías, sacrilegios, y asesinatos que habían cometido. De tal fatalidad para ellos, se han encargado de que todo el mundo tenga temor a este número, por la fecha de estos acontecimientos. Además, de todos es bien sabido que ellos adoraban a Baphomet, la figura satánica. Justamente el opuesto de Jesucristo, de ahí la obsesión por asociar la Última Cena y el número 13, para agraviar el servicio a la humanidad dada por los 13, Jesús y sus 12 apóstoles. Cuando en realidad es un número mágico, es un número espiritual, ya que eran 12 los apóstoles, más Jesús, 13. El número 13, en numerología. Descubrirá cómo se relaciona el número 13, con el amor, y las relaciones amorosas. Descubrirá, algunos datos de numerología interesantes sobre este número. Y aprenderá el significado de este número, si lo encuentra a menudo. El número 13 representa la energía combinada de los números 1 y 3. Es un número con un simbolismo muy fuerte y tiene un gran poder. Las personas con el número 13 como su número personal, suelen ser muy tradicionales, buenos organizadores y trabajadores. Estas personas tienen la misión de transformar sus malos rasgos en buenos. Por lo general, se someten a muchas tentaciones y pruebas para alcanzar la conciencia espiritual. Este número es muy fuerte, y genera cambios a los que debe adaptarse, lo que hace que su potencia sea aún más fuerte. Es el número de intuición. Este número es un mensaje de apoyo de la energía divina femenina. Anuncia el final de los viejos ciclos, y el comienzo de los nuevos. Te alienta a ser paciente y pensar positivamente. Con este número, los ángeles te están haciendo saber que estás guiado divinamente para descubrir tu verdadera misión del alma, y que tienes el apoyo de los maestros ascendidos en este proceso. Muchas gracias por su atención.